En breves minutos vamos a continuar con este foro virtual, Investigaciones en Cali de frente a la pandemia. Retomamos en un breve momento con la ponencia del Centro Médico Imbanaco. Muchísimas gracias a todos. Continuamos entonces con este foro virtual, Investigaciones en Cali de frente a la pandemia, que se realizará hoy, agosto 27 de 2020, y continuaremos mañana, 28 de agosto del mismo año. Damos paso a la siguiente ponencia llamada Investigaciones en Curso, Centro Médico Imbanaco, con el objetivo del proyecto de investigación, el cual es describir la experiencia del Centro Médico Imbanaco en la atención integral de los colaboradores, a cargo del doctor Mauricio Fonseca, médico laboral, responsable del equipo de salud laboral del Centro Médico Imbanaco. Doctor, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por el espacio. ¿Será que puedo usar mejor este? Aló. Ok, vale. Muchas gracias a todos por estar conectados. A todos un cordial saludo de parte del Centro Médico Imbanaco, muy especialmente del doctor Alejandro de la Torre, nuestro director científico, y quien pues es uno de los gestores de todos estos procesos que hemos en Imbanaco apostado, donde consideramos que es muy relevante y muy importante en este momento de pandemia que ustedes los conozcan. ¿Será que me van ayudando con las diapositivas, por favor? Listo. Este es el bloque de investigaciones que nosotros tenemos programados para ustedes. Vamos adelante. Bueno, básicamente nuestros esfuerzos se han concentrado en la excelencia en el servicio, en la apuesta por la tecnología, en comprometernos con la innovación y básicamente pues estar o ser una organización que responda a esas necesidades importantes de la sociedad caleña. Creemos pues que el eje en torno al que debe girar toda nuestra actividad es la persona. Por eso somos salud persona a persona y sobre este lema estamos construyendo justamente estas respuestas. Veamos adelante, por favor. Ok. Aquí creemos que el talento humano en salud y lo llamamos como una fuente de investigación. Vamos adelante. El equipo de trabajo que ha estado o que está en este momentico trabajando sobre todos estos escenarios, pues es un equipo de trabajo que ha puesto toda su vocación de servicio justamente para la atención. Este equipo de trabajo que se los estoy mostrando aquí, pues inicialmente es un agradecimiento muy especial para ellos, porque gracias a ellos pues estamos donde
quisiéramos estar en este momento. Gracias a ellos hemos ido avanzando y hemos ido abrigando y protegiendo a nuestros colaboradores. Este equipo de trabajo solamente está en este momentico en pro pues, de la atención de los colaboradores, y pues de ellos es donde han nacido muchas de las estrategias y muchas de lo que les vamos a contar más adelante. ¿Listo? ¿Adelante? ¿Me ayudan con la diapositiva, por favor? Ok, listo. Entonces, recuerden que la investigación no solamente es la investigación sobre experimentos y sobre ADN. Hay diferentes tipos de enfoques en la investigación, no solamente cuantitativos, sino cualitativos. Y recuerden que los estudios cualitativos generan impacto en la sociedad. Entonces, aquí es muy importante que muchos de los esfuerzos no están solamente basados en lo cuantitativo, sino también tienen un enfoque mixto, que básicamente lo que hace es reunir lo mejor de las dos técnicas para poder construir una investigación que sea más cercana a nuestra realidad. Vamos adelante, les voy a ir contando paso a paso, pues a grosso modo, en qué van nuestras investigaciones. Esta es una de las primeras, se llama Consulta Virtual COVID, Logística, Cultura y Técnica. Pues aquí están 3 de los médicos que han estado en el back de toda esa atención, y para ellos era muy importante básicamente describir cuál era la logística, la cultura y la técnica de los usuarios que acceden a la consulta virtual, porque nos encontrábamos que habían personas que era la primera vez que se enfrentaban a una plataforma virtual, era la primera vez que se conectaban en una videollamada. Entonces todos estos escenarios generaron miedos, creencias, y aquí pues es muy importante, vamos adelante, era muy importante describir todo el tema. Pues la pandemia justamente lo que hizo fue acelerar todos estos procesos, y aquí es un diseño etnográfico que pretende pues analizar todo el tema de las ideas, creencias y significados, conocimientos y prácticas de todo este escenario como tal. Entonces, digamos que esta es una de las primeras, vamos adelante. El debriefing y el debriefing clínico, que es una técnica de desactivación como estrategia de apoyo emocional. Aquí también aprovecho para darle un cordial saludo a la doctora Natalia, a la doctora Carolina Yola y a Viviana. La doctora Natalia y la doctora Carolina son psiquiatras de la clínica, Viviana Ávila es una de nuestras psicólogas, y ellas en todo este tema de la pandemia lo que hicieron fue traer un instrumento que es un instrumento que se utiliza en la guerra, es un instrumento en ambientes de desastres, y se llama el diffusing y el debriefing, y nosotros lo ajustamos a la estrategia pues al momento que estábamos viviendo en la clínica, y era ese compañero de trabajo que salía positivo y los miedos que generaba alrededor ese compañero positivo. Entonces el diffusing y el debriefing clínico lo que hace es justamente poder hacer de manera virtual, porque todas las conversaciones o todas las desactivaciones se hicieron vía Zoom, y era justamente tratar de normalizar los miedos de todas las personas que estaban alrededor, y importante pues tratar de darles el apoyo, que era lo que más nos interesaba, regulando justamente todo ese tema de la atención de los colaboradores. Básicamente es psiquiatría de primera línea. Es un diseño fenomenológico que pretende explorar y describir pues esas experiencias de los colaboradores, donde pues en torno a un proceso traumático lo que se hace es justamente desactivar todo ese grupo. La técnica, como les digo, está diseñada justamente para ambientes de desastres o ambientes de alto impacto, y pues logramos resultados supremamente interesantes con los equipos de trabajo. Este es otro de los proyectos supremamente interesantes que nosotros hemos ido adelantando, se llama el incentivo respiratorio y la teleeducación como herramientas preventivas en pacientes COVID. Nosotros encontrábamos que nuestro colaborador se estaba yendo para la casa con una prueba COVID positiva, pero cuando hacíamos las llamadas de seguimiento, pues nos encontrábamos que no teníamos muchas herramientas, y pues nosotros tenemos un staff muy importante de rehabilitación, y ellas han ido apostándole a todo el tema de la teleeducación, y nace la necesidad de que a estos colaboradores positivos nosotros les brindemos un incentivo respiratorio y una serie de elementos para justamente que el colaborador que está en su casa
empiece a hacer algo muy importante y es prevenir las complicaciones y básicamente la espirometría incentiva, que tiene como principal efecto fisiológico fomentar la reexpansión pulmonar y el reclutamiento alveolar, que es muy importante en COVID, porque si yo estimulo que esta persona como mínimo tenga 4 o 5 horas de acostarse boca abajo o el decúbito que nosotros llamamos, pues eso va a ayudar a que el reclutamiento alveolar mejore, y digamos que aquí hay una de las justificaciones de por qué se pronan los pacientes en la UCI, y tiene básicamente esa finalidad. Entonces, vamos adelante. Hicimos con el ejercicio básicamente entregarle a nuestros colaboradores un kit que ya más adelante se los voy a contar, y ese kit tiene dentro de sus componentes el incentivo respiratorio y la teleeducación. ¿Y qué es la teleeducación? Es llamar a los pacientes, darles herramientas para que justamente sepa qué debe hacer nuestro asegurado. Entonces aquí es supremamente importante el tema. Hemos tenido unos resultados muy interesantes. A la fecha, asociado a la prestación, ninguno de nuestros colaboradores ha ingresado a la unidad de cuidado intensivo, y lo que pretendemos es eso, que si alguno llega a tener un desenlace para ir a una unidad de cuidado intensivo, pues tenga una reexpansión pulmonar y tenga al menos una educación para que responda mejor pues a esa noxa pues que le está causando el COVID. ¿Listo? Vamos con Retornum. Retornum es una estrategia que nosotros hemos trabajado desde hace muchos años. Yo he venido hablando del retorno desde esa perspectiva de la medicina laboral. Aparte, pues, que la pandemia ha servido para que nos posicionemos como una especialidad interesante e importante a la hora de tomar decisiones. Importante porque quizá nuestra órbita de acción es el trabajador en todas sus dimensiones, y Retornum se adapta al COVID básicamente para que nosotros respondamos adecuadamente a cómo debe ser ese retorno del trabajo de ese trabajador que fue positivo para COVID, y los miedos y los temores que genera volver a trabajar, pues y más en una institución de salud. Vamos adelante. Les voy a contar los pasos que tiene Retornum. Retornum, lo que hizo Centro, o lo que hemos hecho nosotros es adaptar la estrategia de RTW de los canadienses y pues traerla a nuestro contexto muy colombiano y muy caleño. Básicamente las fases de retorno son precontemplación, contemplación, preparación para la acción, acción y mantenimiento. Estas son las 5 etapas del retorno como nosotros lo tenemos planteado, y ya les voy a explicar de qué se trata cada una de las etapas, porque estas me van a permitir justamente poder tener un contexto mucho más cercano para el retorno. Vamos adelante. Entonces, ¿qué es la precontemplación? La precontemplación se activa cuando el trabajador todavía está en la casa en su cuarentena preventiva o cuando está aislado. Y aquí es muy importante que nuestros psicólogos, que tenemos un equipo de psicólogos también maravilloso, que aprovecho para saludar, y que han hecho un trabajo fenomenal con todo el tema del abrigo y el apoyo desde lo psicológico a todos nuestros colaboradores, y ellos empiezan a ir introduciendo ese momento de la llegada, de retornar al trabajo. Básicamente es muy importante que ese trabajador reconozca la importancia de un programa de retorno seguro al trabajo, la voluntad de volver a trabajar, porque acuérdense que aquí hay muchos miedos, porque yo me contagié por estar trabajando. Entonces es muy importante trabajar sobre ese tema de la precontemplación, entender pues que va a tener un acompañamiento permanente. Vamos adelante. Y pues la contemplación, que básicamente ya es justamente esa intervención por el equipo de salud, donde pues se le informa al paciente, se consiente lo que se va a hacer. Hay algo muy importante que es la veracidad de la información. Háblenle siempre con la verdad al trabajador sobre el tema del retorno, y usted va a tener un retorno exitoso. Vamos adelante. En la preparación para la acción, pues básicamente es definir si este trabajador va a tener un retorno exitoso. Un retorno exitoso es que vuelve a trabajar en las funciones en las cuales estaba previamente antes del COVID, o si va a requerir un reintegro laboral sin modificaciones, con modificaciones, una reubicación laboral temporal, o finalmente una reasignación temporal de funciones. En la acción, básicamente es entender la productividad de acuerdo con los estándares del área. Aquí es muy importante que si yo voy a retornar a un trabajador,
pues él debe sentirse útil en lo que va a hacer. O sea, no es retornar por retornar, no es decirle, usted ya tiene que volver a trabajar, no, es usted siéntase útil y usted sienta que su fuerza de trabajo está siendo valorada, porque sucede mucho en los reintegros, pues que retornan al trabajador, pero lo colocan a hacer una labor, o la que no estaba preparada, o pues en la que él no se siente identificado como tal. Entonces el tema de confort y el tema pues del ambiente de trabajo. Y el mantenimiento, que es una fase supremamente importante, y es justamente hacer ese seguimiento de los casos. Estarlos llamando. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo vas respiratoriamente? ¿Necesitas que te programemos una rehabilitación respiratoria, un reacondicionamiento pulmonar, una cita con alguna especialidad? Entonces, eso nos lo da el mantenimiento, y aquí es pues una estrategia supremamente interesante. Los invitamos a que la conozcan. No es del Centro Médico Imbanaco, está en la literatura. Lo que hicimos nosotros fue traerla y adaptarla. ¿Listo? Vamos adelante. Esa es otra de las investigaciones o de las áreas que estamos desarrollando, y es árbol de contactos, y es una estrategia de rastreo y aislamiento selectivo. Cuando nosotros pensamos cuál era la mejor estrategia para, con los colaboradores, saber cómo hacer cuando yo tengo un caso positivo y poder desplegar todo el tema de con quién estuvo en contacto, quién pudo haber sido un contacto estrecho, árbol de contactos es una técnica de la epidemiología de búsqueda de casos, de una búsqueda epidemiológica de casos. Aquí tenemos dos personas que han estado encargadas de eso, pero casi que todo el equipo pues está entrenado. Y aquí también aprovecho para saludar especialmente a Sandra y a Blanca, que han sido dos personas supremamente importantes en todo el tema de la estrategia. Y aquí es básicamente encontrar la mejor manera de entender cómo fue ese rastreo, con quién estuvo, qué pasó 48 horas antes que estuvo a Centro Médico Imbanaco, hacer el apoyo con cámaras de seguridad para poder hacer trazabilidad y vigilancia, llamar a los compañeros, llamar al jefe inmediato, porque la idea es que nosotros, lo que más nos interesa es, si tengo un caso positivo, aislar rápidamente a ese árbol de contactos que estuvo con el paciente. Y aquí la técnica a nosotros nos ha funcionado muy bien. Hay diferentes estrategias. Esta fue la que nosotros adaptamos y la que nosotros en este momentico estamos ejecutando con resultados muy interesantes. Muy interesantes, porque nos permite rápidamente hacer eso. Sacar los colaboradores y pues aislarlos rápidamente. Básicamente, lo que buscamos es definir en el momento donde el paciente nos dio positivo, qué sucedió hacia atrás del momento de su positividad, y empezar a buscar los contactos estrechos. Y empezarlos a buscar no es una tarea fácil, es una tarea complicada, porque hay que identificar si son familia, si tienen algún tipo de relación sentimental dentro, si en qué se moviliza, con cuántas personas viaja en su carro, con cuántas personas viaja en su moto. Entonces, digamos que todo es un escenario que no es solamente una cosa sencilla, sino que requiere una robustez para entender justamente y aislar rápidamente qué es lo que queremos. Bueno, aquí también voy a aprovechar, están 4 de los residentes que están haciendo en ese momento su entrenamiento en medicina laboral, que es una apuesta muy interesante por parte de la Universidad Javeriana. Ellos son residentes en medicina forense y nos están dando un acompañamiento. Ellos están en su rotación de medicina laboral, entendiendo un poquito el contexto de lo laboral, y aquí es muy interesante todo lo que nosotros aprendemos, tanto nosotros de ellos como ellos de nosotros, y ellos tienen dentro de su finalidad, pues al terminar su rotación, es que dejen un producto, y pues cada uno de ellos, lo que hemos intentado es que lidere uno de los procesos de investigación, justamente para que tengan aporte desde su rotación como tal, y pues les agradezco que estén hoy acá, y les voy a contar un poquito de qué se trata sobre lo que estamos trabajando. Recuerden que la enfermedad laboral directa ya se conocía desde la tabla de enfermedades laborales, pero viene a tener resonancia en este momento porque el COVID se clasifica como una enfermedad laboral directa. En ese orden de ideas, lo que nosotros nos pretendemos, o el objetivo de la investigación, es desarrollar
y aplicar un instrumento para la evaluación objetiva que permita la categorización de la enfermedad laboral directa en el personal relacionado con la atención en salud. Entonces, vamos adelante. Este es básicamente un bosquejo de lo que nosotros queremos llevar. Inclusive, pues la idea es que pueda hacer hasta una aplicación que tú puedas colocarla en el celular para que te dé el resultado. Entonces, básicamente, lo que queremos preguntar es que si ese trabajador es un trabajador de primera línea, si tiene una prueba positiva, si es un trabajador según el decreto 676, recuerden que no solamente los trabajadores en salud son expuestos a la enfermedad laboral directa como tal, sino que hay unas profesiones que también están incluidas. Si tiene ARL, aquí también eso es importante porque recuerden que la enfermedad laboral directa es reconocida por la administradora de riesgos laborales, y si hay nexo. Entonces, básicamente, esto va a tener una puntuación justamente para determinarme si estamos frente a una enfermedad laboral directa. Esta es otra de las investigaciones interesantes que se llama el COVIBot, una herramienta innovadora de información, innovación y autogestión. Entonces, el COVIBot nace como una necesidad y era de que en julio fue un mes muy difícil para nosotros porque había un alto volumen de pacientes y un alto volumen de colaboradores positivos y no teníamos forma de hacer retorno rápido con la información. Vamos adelante. Entonces, empezamos a ver que definitivamente las personas ya nos llaman y encontrar un teléfono colgado o no tener retorno de esa llamada, pues empieza a generar como un disconfort frente a eso. Y necesitamos una herramienta que estuviera ajustada a lo que hace la persona normalmente, que no implicara que tenga que descargar una aplicación, ni que tenga que hacer a ningún proceso pues mayor frente a eso, y que sea una herramienta que siempre haya utilizado. Entonces el WhatsApp es una herramienta supremamente interesante. Nos pusimos en contacto con unos desarrolladores de Medellín que tienen una empresa que se llama HiBot, que también aprovecho y saludo. Esto fue una necesidad de un domingo a las, no sé, 2 de la tarde, logramos el contacto y ellos casi que al día siguiente ya habían montado el primer demo y nos lo dieron para trabajar y es en ese momento una estrategia supremamente interesante. Entonces nosotros creamos, pues lo llamamos COVIBot, que es un bot de respuesta donde nuestro colaborador le escribe a este número de celular. Cuando escribe, el bot en automático le está respondiendo y le pregunta, ¿usted qué va a hacer? ¿Quiere hacer un autorreporte de síntomas o de estado de salud? Entonces aquí era muy importante que yo le diga a mi colaborador, oiga, usted tiene fiebre, usted tiene tos, escriba en el bot, porque esto inmediatamente le va a caer a uno de los médicos que está en el back respondiendo todo el tema del bot. O le preguntamos, ¿usted quiere saber el resultado de su prueba de COVID? Que ese también era una necesidad que no estaba satisfecha. Y aquí ustedes encontraron que las personas empezaban a quejarse, ya me hicieron la prueba y no me la han entregado, y nosotros también necesitamos una herramienta rápida para entregar esos resultados. Si va a preguntar por la incapacidad, si va a preguntar por el tema del retorno seguro al trabajo, o si quiere una línea de apoyo emocional. Cualquiera de esas respuestas lo va a llevar a alguna de las personas, y ese canal es un canal que hemos trabajado fuertemente en la adherencia y hemos trabajado fuertemente en que sea nuestro canal de comunicación con los colaboradores, bajo la premisa que la gente ya no quiere hablar, sino que quiere escribir. Entonces, la idea es adaptarnos un poquito a la estrategia, y esa es nuestra apuesta. Supremamente interesante. Las quejas frente al tema de resultados, frente al tema de contacto, bajaron ostensiblemente, porque este canal de contacto casi que se vuelve, pues, en tiempo real. Vamos adelante, por favor. Este es uno de los proyectos más lindos que tenemos. Se llama el Kit de Prevención y Monitoreo Activo de Síntomas. También nace de una necesidad, y era que cuando hacíamos el seguimiento telefónico, yo le preguntaba al paciente, oiga, ¿usted se tomó la temperatura? Y resulta que mi colaborador no tenía termómetro, o no tenía saturador, que el saturador se volvió un insumo de primera necesidad. Entonces, lo que hicimos nosotros, vamos adelante, fue solicitarle pues a la dirección y a la gerencia que nos apoyara con una tulita de estas. Esta tula se llama, es el kit de monitoreo, de prevención y monitoreo activo de síntomas, y dentro de la tula pues hay un saturador de oxígeno, hay un termómetro, hay alcohol, hay unos tapabocas y hay un incentivo respiratorio. Entonces el kit de monitoreo activo lo que hace es, cuando yo llamo al paciente en mi seguimiento, yo le digo, póngase su saturador, tómese la temperatura, y yo empiezo a registrar cómo está mi colaborador y empiezo a hacer mejores seguimientos. Entonces el kit de monitoreo activo es una apuesta supremamente interesante para proteger a los colaboradores, y hasta ahora
Cuando nosotros empezamos a encontrar deterioro en la pulsoximetría, pues ese colaborador pues le indicamos de que venga a nuestra clínica a ser atendido por el servicio de urgencias. O sea que hemos mejorado toda esa acción frente a un paciente que está en la casa con COVID y pues hemos mejorado también en el canal de comunicación que tenemos con el colaborador. Vamos adelante, por favor. Este también es un proyecto supremamente interesante. Acuérdense que la pandemia trae muchas cosas y muchos cambios, y dentro de los cambios que trajo es que tenemos que utilizar elementos de protección personal porque es una de las formas de controlar la infección. Pero el uso de los elementos de protección personal está causando en los colaboradores lesiones en la piel. Miren, hablar empieza a generar un cizallamiento en la base de la nariz y ustedes se van a encontrar que se coloca un poquito más roja cuando ustedes hablan mucho. O no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ponerse una N95, que pues es una mascarilla que es a presión, porque justamente la efectividad de la mascarilla se mide es con que no salga aire, porque es una barrera, o tienen unas caretas que empiezan a generar unas lesiones. Entonces nosotros empezamos a encontrar esas lesiones asociadas al uso de elementos de protección personal. Y aquí, pues con una de las jefes que más conoce el tema, ella es especialista en el tema de cuidado de heridas, pues lo que hicimos fue una apuesta para la construcción del protocolo para prevenir las lesiones de la piel relacionadas con el uso de elementos de protección personal. Porque, pues, los elementos de protección personal se usan justamente para proteger. Entonces, ahí hemos tenido unos resultados muy, muy, muy interesantes. Hemos encontrado conductas que nosotros no hemos autorizado, por lo menos temas que cuando nosotros les decimos, oiga, hay que, no se coloque microporex para que se tape la mascarilla o no use tal cosa, y eso nos ha permitido pues impactar en el tema de las lesiones. Vamos adelante. Bueno, aquí tuvimos un webinar supremamente interesante, se hizo el 30 de julio, donde hicimos pues, le contamos a la comunidad un poquito qué estábamos haciendo nosotros desde la prevención de las lesiones en la piel. Adelante. Bueno, aquí hay otro de los ejercicios interesantes y era con las embarazaditas. Y resulta que de las embarazadas trabajadoras empezaban a haber muchas dudas y empezaban a haber, todo el mundo opinaba y todo el mundo decía. Entonces para nosotros era muy importante tener una decisión clara de qué hacer con la trabajadora embarazada y pues hicimos una rápida revisión descriptiva de la literatura. En este momento esta investigación está en una fase inicial, pero ya está asignada a uno de los residentes y la idea es que saquemos el producto, porque lo que hicimos fue buscar qué había en la literatura frente a la recomendación de las embarazadas. Entonces revisamos lo que dijo el Royal College de Ginecología, lo que dijo la Federación, lo que dice el lineamiento como tal, y para nosotros era muy interesante pues recolectar esa información y pues emitir unas recomendaciones. Vamos adelante. La recomendación que nosotros tenemos, básicamente, bueno, no sé si lo logran ver bien aquí, frente al tema de la mujer embarazada, esa es una adaptación de la tabla de los españoles. Nosotros clasificamos nuestra exposición por líneas, así como tenemos una primera línea, pues en Inbanaco también tenemos una segunda, una tercera y una cuarta línea. Entonces aquí era muy importante describir cómo estaba organizado el tema. Y vamos adelante, que yo creo que ya se me está... Y finalmente el tema del post-COVID, en el tema de los síntomas residuantes, la secuela y el daño corporal. Recuerden que el COVID todavía nosotros no hemos entendido muy bien cuál es su desenlace y aquí es muy importante empezar a vigilar cuáles son las secuelas con las que va a quedar el trabajador. Vamos adelante. Y el post-COVID, básicamente lo que necesitamos nosotros en el tema del diseño es valorar ese paciente desde neumología, fisiatría, infectología, la rehabilitación, las pruebas pulmonares y la medicina laboral para identificar esa secuela como tal. Y esa secuela, recuerden que es calificable y es indemnizable. Y entonces aquí es muy importante tener todo ese protocolo claro en el escenario del post-COVID. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos adelante. En Inbanaco estamos trabajando justamente por crear experiencias y poder crear experiencias supremamente interesantes para todas las personas que lleguen a la institución y estamos pues muy interesados en básicamente contarles pues de que estamos trabajando en todo esto. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad, muchas gracias a todos los que están aquí en la sala y estamos para servirles. Muchísimas gracias.
Ah, yo me guié por el tiempo. Ah, vale. Ah, ok, listo. Si quieren, volvemos a... Ok, vale. Bueno, sobre el tema del Covibot, vuelvo y les digo, queríamos saber cómo se hacía, porque no sé si han notado que sus empresas de telefonía celular o las empresas de servicios están migrando a un tema de que tienen un chat de WhatsApp para uno intercomunicarse, y resulta que ese tema tiene todo un desarrollo que, o sea, a simple vista no es fácil, o sea, no es crear un chat y ya no. Eso requiere un desarrollo de ingeniería y un desarrollo, bueno, con un tema que es supremamente complejo, no lo manejo muy bien y me coloqué pues a la tarea de buscar quién estaba trabajando sobre el tema. Entonces, habían empresas españolas, habían empresas chilenas, habían empresas argentinas y encontré pues una de las empresas que se dedicaba a esto en el bot, y ellos son una empresa paisa, son unos paisas, y pues ellos conocen mucho del tema. Logré contactar al gerente de la empresa, le conté mi necesidad, le dije, tengo mucho temor de que pierda contacto con los colaboradores y producto de eso fallezca alguno. Entonces, de esa necesidad, yo se la transmití a él vía telefónica y él me dijo, ¿qué estás pensando? Yo le dije, yo quiero una herramienta que mi colaborador pueda escribir en cualquier momento y que haya una persona que haga el retorno. Entonces, empezamos a explorar todo lo que él tenía y él, pues, empezamos a hacer un libreto de si yo respondo esto, hacia dónde voy, y bueno, todo el tema del desarrollo en el back, y empezó a colocar en producción y nos mostró un demo, y pues el demo fue maravilloso porque era muy interesante pues que en tiempo real nosotros estábamos contestando y gestionando, entonces entregábamos resultados, enviábamos al servicio de urgencias, enviábamos cartas de recomendaciones, enviábamos folletos de cuidado en casa, de cómo proteger a la familia. Entonces ese canal de comunicación se ha vuelto muy interesante con los colaboradores, y sobre el tema del bot pues ha sido increíble. Increíble por eso, y aparte pues me permite seguimientos, me permite saber qué persona o cuál de los médicos que está respondiendo pues está online, cuántas horas han hecho, y eso también me permite mejor control frente a la apuesta. Entonces el Covibot pues ha sido supremamente ganador. Obviamente no desarrollamos el bot ni nada de esas cosas. Lo que hicimos fue coger la necesidad de tener un canal de comunicación más expedito y encontrar una herramienta como el WhatsApp para nosotros poder mejorar el canal de comunicación. Búsquenlos, se escribe HIBOT, HiBot, es la empresa pues colombiana, paisa. Yo decía, pues hombre, nosotros también necesitamos apoyar a la industria pues frente a eso. Y sobre la segunda pregunta, hombre, la experiencia que me ha dejado la pandemia a nivel personal y profesional está resumida pues en una de las fotos que ustedes vieron de mi equipo de trabajo. Tener en este momentico en mi equipo de trabajo y ser el líder de más de 20 personas, y que la salud laboral sea reconocida en este momentico, sea valorada, sea tenida en cuenta en las decisiones, para mí ha sido un logro más que personal, un logro profesional. Porque cuando yo decidí hacer mis estudios en seguridad y salud en el trabajo, tenía mucho temor porque siempre había encontrado que el médico laboral o el médico de seguridad y salud del trabajo pues era un médico que no se entendía muy bien para qué funcionaba, y la pandemia demostró que somos supremamente necesarios en la toma de decisiones, somos supremamente necesarios en cuidar al trabajador, porque esa es nuestra órbita de acción. Y yo creo que eso la pandemia ha permitido que nosotros lo que hagamos sea elevarnos y
justamente apoyar y aportar y tener una órbita de acción supremamente interesante. Yo creo que estar en una institución como Centro Médico Imbanaco que nos ha creído, que ha apostado en el colaborador, que ha apostado en todas estas estrategias, porque esto no es fácil. Ustedes, todo esto que les acabo de contar, nace de todas las necesidades que nosotros como grupo de trabajo habíamos tenido y que tú encuentres retorno por parte de tu gerente o por parte de tu director, que tú le digas necesitamos esto, listo, hagámosle, montemos, que le crean a la persona que está ahí, eso es supremamente interesante. Entonces el equipo de trabajo, mi equipo de trabajo antes de la pandemia solamente éramos 4 personas y ahorita pues ya tenemos más de 20. Tenemos la academia ha creído en nosotros, pues al punto de que nos solicitaron un espacio de rotación no solamente para esta residencia, sino que ya vienen los residentes de medicina familiar, ya tengo residentes que quieren pedir profundización en medicina laboral. Entonces ese tema para nosotros es supremamente valioso, porque ha hecho eso, hacer de la medicina laboral una especialidad muy, muy, muy valiosa. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, señor. Hay otra inquietud a través de nuestros canales oficiales de la Secretaría de Salud, donde estamos transmitiendo en vivo. Si una persona le han levantado la restricción de aislamiento, pero aún presenta los síntomas como mucha tos, ¿puede seguir contagiando a otras personas? ¿Cuál es el debido proceso para reintegrarse? Bueno, recuerden que la autoridad sanitaria del país, en este caso es el Ministerio de Salud, y ellos emiten un lineamiento. Y el lineamiento tiene esa característica de ser obligatorio y que tiene un efecto para toda la comunidad. Les hago esta antesala para explicarles de que ya hay un lineamiento por parte del Ministerio que definió ¿qué cosa? Definió desde el momento en el que yo tengo síntomas o desde el momento en el que yo tengo una RT-PCR positiva, o sea, en el momento en que yo soy positivo, tengo la enfermedad, yo debo aislarme. Ellos están diciendo 10 días más 3 días sin síntomas, o sea, sin fiebre, sin tos y sin uso de acetaminofén. Esa es la interpretación que nosotros tenemos. Si yo el día 13 estoy sin esos síntomas, quiere decir que me voy a considerar como un caso recuperado. Y un caso recuperado es un caso que ya el virus salió. Se ha descrito que el virus pierde su capacidad infectante después del día 10º. En ese orden de ideas, si a mí me levantan en el aislamiento, yo no tengo virus con capacidad viral infectante. Entonces, aquí ustedes se van a encontrar que no hay la necesidad de hacer una segunda prueba, porque probablemente esa segunda prueba también va a salir positiva, y sale positiva porque quedan en nuestro tracto respiratorio hebras del virus que pueden ser captadas por el hisopo cuando yo me lo meto por la nariz y me sale la prueba positiva, pero no quiere decir que yo tenga virus con capacidad infectante, con capacidad viral. Entonces, entiéndame lo siguiente, el virus tiene una fase en la cual yo puedo estar transmitiendo, pero esa fase empieza a caer. Y pues la literatura dice que cae hacia el día 10º y los artículos pues están describiendo ese tema de esa caída. Por eso el aislamiento en algunos casos se está levantando al 10º día y el paciente retorna a su actividad normal. Y el levantamiento aquí es muy importante cuando ustedes tienen dudas frente a eso. Convérsenlo con su jefe, convérsenlo con el líder del sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo de su empresa, porque él es el que debe tomar las decisiones. Y si usted está asintomático, porque quedan secuelas de la exposición al virus. Y esas secuelas pueden quedar como una tos reactiva o quedan algunos síntomas que lo siguen acompañando. Y aquí es muy importante que si usted los tiene, usted debe buscar un concepto médico. Nosotros en Imbanaco tenemos un protocolo con el post-COVID, que es cuando persiste sintomático o a neumología. Y neumología hace la valoración y envía apoyo con el equipo de reacondicionamiento y rehabilitación pulmonar, donde el paciente va a hacer sus terapias. Muchas gracias, doctor. Continuamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Nos puede contar un poco sobre la experiencia, teniendo en cuenta que el Centro Médico Imbanaco atendió el primer caso positivo para COVID-19 en la ciudad? Bueno, no solamente en la ciudad, fue el primer caso que llegó a Colombia. No sé si ustedes recuerdan, hace
más o menos 176 días, llega el primer vuelo, aterriza en el Alfonso Bonilla y llega al Centro Médico Imbanaco. Y eso es, para nosotros, fue una curva, o es una curva de aprendizaje supremamente interesante. Haber tenido el primer caso COVID de Colombia obligaba a nosotros a acelerar todos nuestros procesos de entrenamiento, de educación, de capacitación y de respuesta. Contamos ágilmente con decisiones desde la dirección médica, y aprovecho para saludar al doctor Laureano, y él lo que nos propuso fue: creemos rápidamente equipos para responder a la contingencia, y se crearon diferentes equipos, y esos equipos, pues lo que cada uno estaba concentrado en una operación muy importante en el tema del COVID. Unos en el tema de los fallecidos, otro en el tema de la continuidad de la operación, otro en la unidad de cuidado intensivo, en la área COVID, en hospitalización, y cada uno de nosotros empezó a tener un rol muy interesante y a trabajar engranadamente. Y digamos que el rol que yo tenía dentro del equipo de contingencia es liderar o ser el responsable del equipo de salud laboral para abrigar y proteger a todos los colaboradores. Entonces, como fuimos el primero, pues probablemente fuimos los primeros en muchas cosas. Entonces fuimos los primeros en que tuvieran miedo nuestros colaboradores. Entonces vivimos toda esa curva que sucedió con ellos, desde el temor, desde el pánico, desde yo soy hipertenso, yo soy diabético, yo vivo con una persona mayor. Entonces todos esos temores que empezaban a tener nuestros colaboradores, y empezar nosotros sobre la marcha a ir montando ejercicios, porque pues el COVID llegó, como todos ustedes saben, pues de una manera introspectiva. Muchos no estábamos preparados para el tema. De hecho, o sea, ni siquiera el factor de riesgo estaba siendo tenido en cuenta en ninguna de las matrices, porque pues la pandemia no estaba tenida en cuenta. Entonces, toda esa curva de aprendizaje y todo ese apoyo y todo ese abrigo por parte de la dirección médica, de la dirección científica, de la dirección de servicios ambulatorios, de la dirección de calidad, ha permitido justamente que nosotros respondamos adecuadamente a ese reto que lo asumimos con mucho respeto, que lo asumimos con mucha empatía, con mucho valor, y pues que nos ha dejado grandes aprendizajes y nos ha vuelto mejores personas. Gracias, doctor. Una siguiente pregunta dice: ¿cuál es la importancia de este estudio, teniendo en cuenta que el Centro Médico Imbanaco es un referente de investigación en salud en el país? ¿Cuál estudio? El que está presentando. Bueno. La investigación que se presenta en las investigaciones, bueno, uno es darnos esa oportunidad de investigar. Miren, la investigación, y se los digo, no se los voy a decir como profesional, se los digo como estudiante. Como estudiante, yo siento que siguen mitificando la investigación, y la investigación está ahí para tomarla. La investigación está ahí para hacerla. Yo creo que empezar a colocarle o tener docentes que no estén sensibilizados con la investigación y con la educación para la investigación, porque cuando tú empiezas a colocarle brechas, o cuando tú empiezas a colocarle obstáculos al estudiante, la investigación empieza a volverse un mito y empieza a volverse un tema muy complejo y muy difícil de hacer, y esto solamente lo hacen. No, miren, la investigación está ahí para tomarla, para hacerla, para escribir, y lo que hemos querido con todos estos ejercicios es documentarlos, porque debe pasar a la historia todo esto que estamos haciendo. Entonces, así no se llamen investigaciones, así se llamen estudios, o sea, como lo quieran llamar, pero es un ejercicio que hacemos desde la honestidad y desde lo que queremos aportar. Entonces, aquí es muy importante el tema: no tengan miedo. Todo lo que ustedes están haciendo en sus clínicas, en sus casas, es susceptible de ser escrito, y es susceptible de ser publicado, y es susceptible de ser reconocido. Entonces, aquí la invitación importante es eso: levanten los procesos, documenten todo lo que están haciendo, porque finalmente esa es la memoria de lo que nos está pasando. Y es la primera pandemia de muchos de nosotros, entonces es muy importante que este tema quede en la memoria y trascienda en el tiempo, y la mejor forma es escribiéndola. Listo. ¿Cuál es su opinión acerca del manejo de la pandemia en Santiago de Cali? Bueno, yo siento, no en Santiago de Cali, yo siento que en Colombia, y se los digo estando desde el lado de la clínica, no haber nunca colapsado, no haber visto personas morir porque no había una unidad de cuidado intensivo, no ver
fotos que se me vienen a la cabeza en las noticias de ver personas en las calles fallecidas, o ese colapso que se vivió tan terrible en Europa, no verlo en el escenario, personalmente a mí me hace creer que se manejó de la mejor manera. O sea, personalmente. Obviamente con todos los errores y todas las dificultades que ustedes conocen, pero personalmente yo creo que ese primer pico, que personalmente también creo que lo pasamos en julio, tuvimos una adecuada respuesta. Y yo siento que el producto de que no hubiésemos colapsado y el producto de que no hubiésemos tenido que haber cerrado rápidamente es una respuesta frente a eso. Cuando todo inició, ¿qué panorama esperaba usted como médico y como ciudadano? Bueno, cuando pues nos cayó de sorpresa a todos. Yo tuve muchísimo miedo, mucho pánico. De hecho, también viví ese momento de no querer salir de la casa, de no querer, de proteger, de estar muy preocupado por mi familia y todo, pero entendí pues que el miedo no nos puede dominar, porque si te dejas dominar del miedo, pues no tomas decisiones coherentes. Entonces, lo primero era haberme quitado el miedo y, pues, hombre, soy el médico laboral que debe estar con las botas puestas y apoyando y acompañando a los colaboradores, y para personalmente y como persona y como profesional es muy importante estar ahí. Y pues me quité el miedo y nos fuimos a la sede principal, colocamos una oficina que se llamó la Oficina de Salud Laboral, que estaba en todo el acceso, donde todas las personas que entraban a la clínica pues nos veían ahí sentados, y empezamos justamente a eso, a brindar apoyo, a que nos vieran, y inicialmente pues con unos panoramas de incertidumbre, porque siempre nos preguntábamos cuándo va a llegar el pico, cuándo va a llegar el pico, cuándo va a llegar el pico, como se había cerrado toda la operación, todo ese tema. Al inicio fui muy pesimista, pero a medida que fueron pasando los días, cada vez volvió pues la esperanza, y pues contar con un equipo de trabajo tan maravilloso como el que tenemos en Centro Médico Imbanaco, donde todos estamos jalando para el mismo lado, donde todos estamos jugando del mismo lado de la cancha este partido, pues para nosotros es supremamente valioso. Continuamos entonces dando lectura a todas las preguntas que ingresan a través de los canales virtuales, Facebook Live y nuestra cuenta en YouTube. Nos mencionan cuál es el consejo para las mujeres que estamos en embarazo, porque la pandemia genera miedo hasta de ir a los controles. Bueno, voy a utilizar unas palabras de nuestro líder del Comité de Infecciones y Vigilancia Epidemiológica, que también aprovecho para saludar, al doctor Cristian Pallares, que ha sido casi que nuestro faro en la toma de decisiones desde la evidencia científica. El embarazo se podría considerar como un factor protector. Todavía no se ha descrito fallecimientos ni se han descrito alteraciones asociadas al COVID en el embarazo. Y aquí es un tema supremamente importante entender que, si bien el embarazo no es una enfermedad ni nada de eso, sí es una susceptibilidad a que tú puedas complicarte. ¿Y de dónde nace la complicación? Recuerden que los cambios fisiológicos que sufre el cuerpo de la mujer a medida que pasan los días, o sea, a medida que su diafragma se eleva, a medida que la captación de oxígeno aumenta, a medida que su ciclo hormonal empieza a variar, eso hace que, como este es un virus respiratorio, pues sea más susceptible la mujer embarazada. Entonces aquí es muy importante que las recomendaciones más intensas que debe tener la mujer embarazada es hacia ese momento de la finalización de su segundo o tercer trimestre de embarazo. Ahora, ¿qué es importante con la mujer embarazada? Pues tenemos casos de mujeres embarazadas en la clínica que fueron COVID positivo y que se encuentran en ese momento reinsertadas laboralmente, y pues no hemos encontrado complicaciones desde nuestra experiencia, y esperamos que sea así. Las experiencias más cercanas que tenemos con virus respiratorios las tuvimos con el MERS-CoV, con el SARS-CoV-1 y recuerdo cuando era estudiante de medicina el H1N1.
Y recuerdo cuando estaba estudiando, pues todo el tema que generó en la embarazada, y se describieron fallecimientos asociados más hacia el último trimestre que hacia los primeros. Y pues digamos que la invitación para ustedes que están manejando los sistemas de seguridad en el trabajo en sus clínicas, en sus empresas, individualicen cada caso. O sea, cojan cada embarazada y analícenla como un escenario, identifiquen en qué línea de exposición está, qué susceptibilidades o comorbilidades tiene y tomen decisiones frente a eso, donde siempre la primera opción sea el trabajo virtual. Si usted tiene la opción de llevar a esa trabajadora embarazada a trabajo virtual, llévela. Llévela porque, vuelvo y les digo, o sea, la pandemia arrancó en diciembre y pues nosotros realmente no tenemos datos en este momentico para definir el COVID si es un factor de riesgo para la embarazada. Lo que ha dicho la literatura hasta este momento, que es muy escasa frente al tema de la embarazada, es que no hay unas alteraciones muy significativas. Mis papás son hipertensos y mayores de 70 años. ¿Es verdad que tienen mayor riesgo de morir en caso de contagio por la COVID? Así como lo colocan, esa es la interpretación. Recuerden que las comorbilidades y la edad, si bien no es un factor de riesgo para que me dé COVID, sí es un factor de riesgo que si yo llego a tener COVID tenga desenlaces más fatales. Entonces, la edad, la hipertensión, la diabetes, lo que hacen es aumentar esa sensibilidad y susceptibilidad de tener desenlaces fatales, y eso lo ha dicho la estadística. Porque, ¿qué han dicho? De los que han fallecido, la mayoría de los fallecidos son mayores de 60 años, con hipertensión, diabetes, y ahí es donde nacen esas restricciones como tal. Pero entonces es muy importante que estas personas con alguna comorbilidad o con edad por encima de los 70 años sí extremen los cuidados, sí extremen el aislamiento, sí extremen todo lo que pueda configurarse como un factor de riesgo para que usted pueda adquirir el virus como tal. ¿Es verdad que todos los contagiados asintomáticos transmiten la COVID? Sí, es cierto. Acuérdense que el asintomático, si bien no tiene síntomas, sí tiene capacidad viral infectante, y ese es el que más temor nos causa, porque no hay una forma, obviamente sí hay la forma que es la prueba, pero como yo no tengo formas de identificar, porque es asintomático, y de ahí viene la palabra, A es sin, o sea, sin síntomas, entonces yo puedo tener personas que están andando, que en efecto tienen el virus y que son las que están haciendo la transmisión. Soy una persona que estuvo contagiada por COVID. Siento que después de eso no he recuperado del todo mi vitalidad. Siento desaliento. ¿Eso es normal? ¿Qué debo hacer? Bueno, aquí es muy importante y recuerden que este virus se está generando en muchas personas cuando adquieren el virus, pues unas secuelas. Y es muy importante que tú identifiques cuál es esa secuela, que tú identifiques, porque tú conoces tu cuerpo, qué es lo que sientes, y busques un concepto médico. Busques un concepto médico, y aquí la invitación importante es a eso. Usted debe conocerse, usted debe saber, pues es un virus que es letal. Es un virus que, al ser letal, y la letalidad del virus tiene justamente esas características de que, o sea, no te pasó una gripa común y corriente, sino que pasó una gripa que pudo haber tenido un desenlace fatal en tu cuerpo. Hay personas que, si bien evolucionan favorable y satisfactoriamente y no tienen ningún tipo de secuela asociada a la exposición, hay otras que experimentan restricción en el patrón respiratorio, hay otras que se cansan subiendo las escaleras, que se cansan cepillándose los dientes. Entonces aquí es muy importante que ustedes arranquen un plan de reacondicionamiento, y aquí las fisioterapeutas y las terapeutas respiratorias son supremamente valiosas en todo el tema de la estrategia y en todo el tema de justamente hacerles un plan. De hecho, nutrición es una especialidad supremamente interesante que se tenga en cuenta, y que ustedes tengan un médico que esté justamente haciendo esos seguimientos. ¿Cómo protegen al personal de la salud para que no se contagie atendiendo a pacientes con COVID? Bueno, aquí les tengo que hablar de lo que se llama la jerarquía de controles, y es un concepto desde la seguridad y salud del trabajo, donde dice, permítame, la pirámide dibujada con la mano, pero digamos que la base de la pirámide está basada en la eliminación. Y la eliminación es justamente eliminar el factor de riesgo al cual voy a exponer el trabajador.
Entonces, la primera estrategia y la más efectiva es eliminarlo, y eliminarlo es sacarlo al trabajo virtual, al trabajo remoto. Y eso fue lo que hicimos, o eso es lo que hemos estado haciendo, alternar, llevar a unos a la casa, traerlos y empezar a exponerlo. El segundo es la sustitución, y es cambiar un riesgo por otro. Entonces aquí lo que hicimos fue identificar quiénes tenían una especial sensibilidad o susceptibilidad y pasarlo de primera línea a segunda o a tercera. Después vienen los controles de ingeniería, y para aquí pues la clínica se preparó desde el diseño, desde la arquitectura. Centro Médico Imbanaco en la nueva sede está pensada y está diseñada justamente con filtros de aire que tienen unas capacidades muy especiales. Tenemos quirófanos con presión positiva, tenemos habitaciones de presión negativa, tenemos la mayor superficie de alcohol glicerinado que tiene un centro hospitalario. Entonces digamos que dentro de los controles de ingeniería nuestra apuesta más grande es justamente la infraestructura. Después vienen los controles administrativos, y ahí están dentro de los controles administrativos todo el tema de la rotación de turnos. Cambiamos el digiturno del dedito por el reconocimiento facial, el tema de los lavamanos, pasarlos a sensores de proximidad, y por último, la punta de la pirámide son los elementos de protección personal, y es el control menos efectivo, el menos efectivo que hay, porque depende en gran medida del uso adecuado, de la adherencia al uso, de la adherencia al retiro, y de que el trabajador pues lo utilice adecuadamente. Entonces los elementos de protección personal se los entregamos a todos los colaboradores y a las personas que lo requieran según su exposición. Entonces aquí es muy importante que entendamos que no todos necesitan N95, no todos necesitan overoles. Entonces nosotros hemos determinado cuáles son las condiciones para entregar los elementos de protección personal de la manera más racional. Y les hablo de lo racional no porque sea poquito, sino realmente según el riesgo de exposición. Porque en COVID menos es mejor. Acuérdense que este es un virus respiratorio, es un virus que se transmite por gotas y por contacto. En ese orden de ideas, el guante no es la mejor estrategia. En ese orden de ideas, una full face no es la mejor estrategia. En ese orden de ideas, un overall no es la mejor estrategia, porque nos quedamos en la cabeza con esas fotos de China que se cubrían absolutamente todo y que solamente se les veía los ojos, y entonces todo el mundo quería comprar eso. Pero recuerden que como es un virus de contacto y es un virus que si yo no tengo un adecuado cuidado al retirarme un elemento de protección personal, me pongo más en riesgo. Entonces ahí es donde es muy importante que ustedes conozcan realmente cómo es esa transmisibilidad del virus para que así mismo actúen. No tener más cosas quiere decir que yo me proteja más. Y recuerden que los elementos de protección personal son la punta de la pirámide. O sea, no es el mejor control como tal. Doctor, ¿está de acuerdo con lo que dice el Ministerio de Salud y Protección Social sobre que Cali ya pasó el pico? Yo creo, desde mi experiencia y desde lo que hemos visto en el comportamiento de la clínica, sí. Definitivamente el volumen en este momentico de pacientes, el volumen de pruebas, el volumen de hospitalización, el volumen de internaciones en cuidado intensivo, gracias a Dios, ha disminuido ostensiblemente en la ciudad. Y si esa es una manera de interpretar que no estamos en un pico, pues esa es la mejor forma de explicarles que vamos entrando en una meseta frente al tema de la exposición. Elías Varela nos pregunta, ¿cómo se acoge al paciente en su angustia? Bueno, nosotros en Centro Médico Imbanaco tenemos una estrategia supremamente bonita, y aquí también aprovecho para saludar a todo el equipo de Corazón Imbanaco, a todo el equipo del programa de el PAE y apoyo emocional con las psicólogas y con el equipo de psiquiatría. Nosotros creamos unas estrategias con el paciente COVID positivo basadas en las tecnologías, en la exposición. La psiquiatría probablemente, o la psicología, pues es una de las especialidades que más se vio afectada, porque ellos tienen que interactuar con el paciente, porque su acto médico está basado en la interacción y está basado en conocer cómo están sus sentimientos en ese momento. Y pues nosotros tenemos unos criterios de tiempo en la consulta, y nosotros decíamos, oiga, el menor tiempo posible de exposición con un paciente COVID positivo. Entonces ellas crearon una herramienta que le llamaron robotina, pero pues es la estructura de un computador que lo mueven, y pues ellos están en conexión con el paciente,
todo el tema de recreación, psicología, todos estos elementos pues nos han permitido a nuestro paciente pues brindarle todas esas garantías de ese apoyo. El equipo se contacta vía WhatsApp con la familia y tienen la comunicación permanentemente con ellos. En la unidad de cuidado intensivo igual. Entonces digamos que Corazón Imbanaco lo que ha intentado justamente es centrarse en la persona y centrarse en esas experiencias memorables. Liz González Amaya menciona, como personal de salud, ¿estamos preparados para volver a atender una pandemia o un rebrote o un virus aún más fuerte? Yo personalmente les quiero decir que esto ha sido una curva de aprendizaje para todos. Y yo creo que esto nos ha cambiado la vida a todos. Y ahorita estamos mejor preparados para una pandemia porque entendimos el contexto. Y entendimos de qué se trata y entendimos que esto no tocó a un grupo específico, no tocó a un estrato económico ni a una ideología política, sino a todos por igual. Y nos colocó en un mismo plano a todos y yo siento que esa es la gran enseñanza de este virus y el personal de la salud que estuvo o que está en este momentico en la primera línea, considero que está preparado y está capacitado para sostener y para responder y para soportar un rebrote y para soportar o responder a una nueva pandemia. COVID crónico versus secuelas, ¿cómo diferenciarlos? Recuerden que hay un concepto que es el tema de la secuela y se considera una secuela cuando ya ha pasado ese periodo de lo que consideramos infectante. Entonces, si yo tengo el COVID como tal, es un microorganismo y como los microorganismos tienen una fase donde ellos generan pues su periodo de infección y posterior pues ellos ya no generan más infección. En ese orden de ideas, todo lo que sucede cuando yo llego al momento en el que el virus salió de mi cuerpo y no tiene capacidad infectante, pues yo entro en un periodo de secuelas como tal. Hablar de COVID crónico en este momentico creería que redunda frente al tema del concepto de la secuela. Y la secuela debe ser entendida, este es un dato para el personal de la salud, debe ser entendida como esa pérdida de capacidad laboral asociada a la exposición. Y aquí es muy importante que yo sepa cuánto perdí, o sea, cuánto perdí de mi capacidad laboral, porque recuerden que la vocación de las administradoras es una vocación de cubrir, de valorar y de reparar. Y la reparación se da a través de una indemnización. Entonces aquí es muy importante que ustedes entiendan el asunto de la secuela, porque la secuela es indemnizable en los riesgos laborales para el personal de la salud que estuvo expuesto. Nuestra última pregunta la hace Juan Carlos González Ruiz. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la prueba de antígeno versus PCR? Recuerden que la prueba de antígeno, si bien es una prueba que el instituto la elevó a una prueba diagnóstica, la elevó a una prueba diagnóstica complementaria. Y dijo muy claramente que como es una prueba diagnóstica complementaria, favorecía que su uso se diera en zonas apartadas o en zonas donde no hubiera disponibilidad de la RT-PCR. Porque evidentemente la RT-PCR tiene mejor sensibilidad, mejor especificidad y mejor desempeño que la prueba de antígenos. Entonces la invitación es, si usted tiene una RT-PCR, hágala. No sé, haga la RT-PCR porque está en la ciudad de Cali, está en un ambiente hospitalario. Entonces digamos que la invitación es esa. O sea, la RT-PCR tiene mejor desempeño, mejor sensibilidad y mejor especificidad que la prueba de antígeno. Edwin Gueguía nos pregunta, los turnos 12 horas con paciente COVID en asistenciales, ¿cómo lo manejan para refrigerio y almuerzo? Bueno, ese es un control administrativo y es muy importante que pues, cada institución ha definido cómo es su esquema de turnos y su esquema de horarios. Aquí es importante que cuando se defina ese tema, se defina con las personas que se están asignando. Nosotros hemos apostado con el tema de los turnos de 6 horas, porque básicamente, pues uno, el elemento de protección personal, la exposición y todo lo que genera, digamos, todo el tema de hacer la atención. La invitación es que sea consensuado con su jefe y que favorezcan justamente el menor tiempo de exposición y que favorezca que ustedes puedan tener un mejor control frente al tema del uso de los elementos de protección personal. Recuerden que la N95 por 12 horas en la cara pues es una presión permanente. Entonces ahí todas esas variables tienen que ser analizadas a la hora de tomar una decisión sobre cómo movilizar los turnos. Pero la invitación es esa.
si podemos hacer rotes o podemos hacer cambios en la frecuencia de los turnos, va a ser mucho mejor para el tema de la exposición. Muchísimas gracias, doctor Vale. Mauricio Fonseca, médico laboral, responsable del equipo de salud laboral del Centro Médico Imbanaco, por su intervención y por aclarar todas las dudas que ingresaron a nuestros canales virtuales. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un saludo. Los esperamos por Imbanaco. Hasta luego.